¿Cómo están mis estimados estudiantes? Es un gusto saludarles a través de esta forma virtual de pasar clases. Bueno, para bien de nuestra generación tenemos un instrumento muy poderoso que es la tecnología para poder de alguna manera contribuir, sí, a la formación de cada uno de ustedes. Empecemos, por favor. Ustedes tendrán en su pantalla el tema número 4, ¿no? Y obviamente lo tienen el material ya que les estoy enviando a través de sus tutores y demás. Miren, por favor, yo les voy a pedir que procedan como siempre lo hemos ido haciendo, llenando la autoevaluación y demás detalles que ustedes ya conocen cómo hemos ido trabajando. Por favor, no se olviden del mapa conceptual, no se olviden también del álbum, ¿de acuerdo? Y al retorno a clase estaremos profundizando con mayor detalle todos estos puntos que les voy a ir explicando en este momento. Empecemos. Tenemos las revoluciones anticoloniales de las naciones y pueblos originarios. Como principio bíblico está Deuteronomio 24:14. Ustedes podrán leer ahí: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Lamentablemente es lo que realmente han hecho los españoles con los indígenas. Lo han oprimido a tal manera que esto ha estallado y han tenido que lidiar con diferentes rebeliones indígenas. Voy a explicar con detalle lo que ha pasado a continuación. Por favor, pongan mucha atención. En la parte introductoria, ustedes podrán ver a Cristóbal Colón llegando a tierras americanas. ¿Qué es lo que trato de comunicarles con esta imagen? Desde el primer momento que Cristóbal Colón llegó a tierras americanas en 1492, ya la gente, los indígenas, han empezado a percibir algo que no iba a ser bueno para el futuro. Y el primero que se levantó contra Cristóbal Colón ha sido este personaje que ustedes ven allí en pantallas. Su nombre es Caonabo y ustedes tienen en su material. Este personaje pues era jefe del pueblo de Mahuana en la región de Cibao, que actualmente podríamos decir queda en República Dominicana, ¿de acuerdo? Entonces, este jefe indígena habría percibido el maltrato de los españoles. Y hay una cosa que desde estos momentos los indígenas no van a aceptar: son los impuestos. Precisamente por este problema, Caonabo se había levantado junto a toda su tribu en contra de Cristóbal Colón y quienes le acompañaban. Han hecho estragos, lamentablemente lo han llevado preso, lo han engañado porque ellos eran muy devotos, digamos, de los metales. Entonces los españoles han dicho: ponte estas esposas en tus manos porque es algo muy importante para tus dioses. Entonces él se puso, lo engañaron y al final pues él tuvo que ser llevado hasta el Tribunal de España en 1494 para poder rendir cuentas a la corona española. Bueno, la historia dice que en el transcurso del viaje murió en el barco. Entonces miren, desde el primer momento hubieron tribus, culturas que han puesto una resistencia tremenda a la colonización española. Y no solamente es este caso, hay muchos otros más que han puesto resistencia. Sin embargo, vamos a tocar en esta oportunidad los más importantes de Sudamérica y de Bolivia en especial, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con rebeliones indígenas en Sudamérica. Nos vamos a ir al Perú. Ustedes verán en sus pantallas, aquí está el Perú. En Perú han sucedido varias rebeliones indígenas, pero las más importantes, ¿cuáles han sido? Ahí, como verán, la rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1742. Este es Juan Santos Atahualpa. ¿Qué es lo que pasa con Juan Santos Atahualpa? La historia nos va a decir que era un hombre formado, podría decirse que conocía el latín, el español y hablaba quechua perfectamente. En este año de 1742, este señor Juan Santos Atahualpa se había considerado como el sucesor del último inca, de la real, ¿cómo se diría? Del linaje real de los incas. Y entonces ha visto los maltratos que sufrían los incas, los incaicos, los quechuas, por parte de los españoles, y él ha intentado poder rebelarse ante los españoles. Cuenta la historia que cuando esto ha sucedido, Juan Santos Atahualpa ha sido perseguido.
de tal manera que los españoles no le pudieron encontrar porque él se había adentrado a la selva peruana. En la selva peruana, este señor había encontrado 3 pueblos o 4 muy importantes: los Ashashinacas, Shipibos, Piros y Shiriminques. Estos, a su vez, le habrían ayudado para poder hacer una rebelión contra los españoles. Entonces la historia cuenta de que Juan Santos Atahualpa les había organizado de qué manera. Los españoles ya estaban enterados de su rebelión, tenía un gran contingente de personas, y así que los españoles mandaron primeramente a los padres de la iglesia para poder hacer una especie de trato, pero esto no funcionó. Así que la rebelión continuaba. Los españoles mandaron desde Argentina, desde este lugar que era la Real Audiencia de Buenos Aires, mandaron hasta aquí soldados. Como también de Quito mandaron hasta aquí soldados. ¿De qué manera querían ahogar la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Sin embargo, en su último ataque, la historia dice que este señor se había adentrado a la selva y no se sabe más de él. No atacó, no hubieron rebeliones, no había rasgos de esta persona. Solamente dicen que se pudo haber esfumado o que sus mismos cómplices, los mismos indígenas lo habrían matado y su cuerpo se habría esfumado como un humo. Y entonces esta es una leyenda pero que realmente Juan Santos Atahualpa existió, sí. Después no se sabe mucho de su muerte. Entonces esta es una primera rebelión que ha sucedido en Sudamérica. Esto ha sucedido ya, pues Juan Santos Atahualpa ha dejado de existir entre 1755 y 1756. Tenemos otra rebelión precisamente en Sudamérica. Obviamente nos vamos a referir otra vez al Perú, esta vez a la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Estoy seguro que se te hace familiar este nombre. ¿Quién era José Gabriel Condorcanqui? Pues era aquel conocido como Tupac Amaru II, así lo decían, y su esposa Micaela Bastidas, que ambos, realmente la mujer ha jugado un papel muy importante en estas rebeliones como apoyo del varón, liderando varias de sus luchas. Tupac Amaru II, que su nombre real era José Gabriel Condorcanqui, se había puesto este seudónimo porque él decía ser descendiente directo de Tupac Amaru, el último inca que los españoles habrían matado, ¿no? Este señor era muy preparado. Este señor tenía varios estudios realizados. Podría decirse que conocía Lima, conocía el Cusco, y no solamente este lugar, probablemente algo de Europa también. Lamentablemente él vio otra vez injusticias, ¿no? En su calidad de autoridad, porque también era autoridad, él había pedido 4 cosas específicamente. ¿Sabe qué pidió? En su lucha pidió la abolición del reparto, o sea que el reparto significa que traían productos de Europa y repartían a los indígenas, no importaba cuál era el precio, pero les repartían y los indígenas tenían que pagar. Entonces él decía, no, a veces es muy caro y los indígenas no pueden pagar, entonces tiene que eliminarse aquello. Quería también que se elimine la alcabala, otra especie de impuesto, quería que se elimine la aduana, y también la mita, que aquí en Potosí se estaba dando a niveles realmente inhumanos, ¿no? Entonces esta era su petición. Empezó su lucha el 4 de noviembre de 1780. Él había sido inspirado precisamente por Atahualpa antes de él, ¿no? Y obviamente viendo su antecesor, que él decía descendiente directo de Tupac Amaru, el último inca. Esto pues lamentablemente no llegó a buen fin. A él lo atraparon, trataron de descuartizar su cuerpo el 18 de mayo de 1781. Como no pudieron, entonces empezaron a partir sus miembros inferiores, superiores, su cabeza, y cada parte de su cuerpo fue mandado a diferentes pueblos en Perú. Entonces
José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, murió en 1781, el 18 de mayo. Estas son las rebeliones más importantes a nivel sudamericano, pero en Bolivia, especialmente en el occidente boliviano, vamos a dividirlo en dos a Bolivia, ¿de acuerdo? Occidente y oriente. En el occidente boliviano tenemos muchas rebeliones indígenas. Vale decir que la mayor parte de las rebeliones han sido precisamente en este territorio de Bolivia. ¿Qué es lo que pasa con el occidente en Bolivia? El primero que vamos a tomar en cuenta es la resistencia de Tomás Katari. Tomás Katari, estoy seguro que también se te hace familiar este nombre. 1778, ¿quién era Tomás Katari y en dónde ha hecho su revolución? Bueno, algunos se sorprenderán, pero este hombre ha trabajado con su rebelión en el departamento de Potosí, especialmente en Chayanta. Ahí es donde él pues tenía, como los otros demás que vamos a ver, contacto con, se podría decir, con Tupac Amaru II. Le podría hablar, platicar, y también, ¿por qué no con Tupac Katari? O sea, estaban en constante comunicación. Y él ha sido pues inspirado precisamente por estas rebeliones y ha iniciado uno en tierras potosinas en el año 1778. Como verás, no está tan lejos de la rebelión o muerte de Tupac Amaru. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en 1778 Tomás Katari? Tomás Katari había sido como una autoridad muy de un sentimiento bien grande a su pueblo, y también ha visto la injusticia del español, y bueno, él quería solamente justicia. No lo han hecho caso en la Real Audiencia de Charcas, que era Chuquisaca, así que en 1778 él se ha ido directamente a Buenos Aires para que pueda pedir, precisamente exigir estos buenos tratos para los indígenas. Lamentablemente pues a su regreso lo apresaron. Su pueblo, cuando huyeron que lo apresaron, cercó Chuquisaca, fue a cercar Chuquisaca a los indígenas. Aproximadamente por 2 veces cercó Chuquisaca, pero lamentablemente en el año de 1781 lo mataron. 1781 va a marcar su fin, y de ahí para adelante van a ser sus hermanos los que van a continuar, Damaso y Nicolás Katari, ¿no? Entonces miren, este es un poquito de la historia de la resistencia de Tomás Katari. Ahí podrían ver ustedes que el 15 de enero de 1781 fue muerto, lo mataron, y lamentablemente no se dio la rebelión que él estaba organizando. En todo caso era algo pacífico, porque él quería solamente, desde las legislaciones españolas, algo justo para los indígenas. Otro caso en el occidente boliviano, tenemos la participación de Andrés Tupac Amaru. ¿Quién era Andrés Tupac Amaru? Esta vez tenemos en La Paz. Este hecho se ha dado en La Paz en 1781. Andrés Tupac Amaru había sido el sobrino de Tupac Amaru, precisamente. Él había sido inspirado por su tío para poder realizar varias rebeliones, ¿no? Bueno, 2 en específico, las más grandes y una ha sido esta. En 1781, Andrés Tupac Amaru no se conoce mucho, pero como podrán ver, esta es una foto que se ha sacado de una iglesia a la que él, digamos, iba a asistir. Y aquí se dice pues que uno de estos jóvenes que ustedes ven aquí abajo, en toda esta imagen, ¿verdad? Aquí se los he hecho más grande. Podría ser uno de ellos, Andrés Tupac Amaru, ¿no? Entonces, lo que él había hecho es ubicar su mirada en un pueblito que se llama Sorata, ¿de acuerdo? Este señor había ubicado Sorata, que queda en la provincia de La Recaja de la ciudad de La Paz. Entonces, perdón, del departamento de La Paz. ¿Qué es lo que ha hecho? En Sorata existían muchos españoles, ¿de acuerdo? En este lugar había muchos españoles. Es como un ambiente parecido al de Sucre, ¿de acuerdo? Es cálido y demás. Entonces, él lo que ha hecho es preparar un dique, ¿de acuerdo? Ha reunido gran cantidad de agua y en un momento determinado lo ha despachado. A tal punto que han muerto muchos españoles en este lugar, el de Sorata.
Esto ha pasado el 5 de agosto de 1781. Como ustedes podrán ver aquí, ha hecho un cerco y muchos de los españoles han muerto en este lugar. Él no dejó de existir en ese momento, ni lo atraparon. ¿Sabes qué es lo que ha hecho? Se ha ido de apoyo a otro de los líderes que realmente igual probablemente podría tomarse como el más importante de todo este tema. Tupac Katari, Julián Apaza y su esposa Bartolina Sisa. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas dos personas han iniciado una de las rebeliones más importantes dentro de nuestra sociedad boliviana. De ahí que hasta hoy hay partidos cataristas, hay tendencias políticas cataristas, porque ha marcado un límite en donde acababa probablemente un tiempo de opresión y un límite en donde empezaba un legado de lo que él iba a dejar hasta nuestros días. Miren, 1781, Julián Apaza era su nombre, y él había tomado el seudónimo de Tupac Amaru. Este señor había nacido en Ayoayo, es en la provincia de Sicacica del departamento de La Paz. ¿Por qué Tupac Katari? Algunos se preguntarán. Precisamente este había sido inspirado por Tupac Amaru, y de ahí Tupac, ¿no? Y también de Tomás Katari en Chayanta, ¿te acuerdas? Y de ahí Katari. Entonces de ahí viene él con el seudónimo de Tupac Katari. ¿Qué es lo que ha hecho Tupac Katari? En resumidas cuentas, estimados estudiantes, primeramente, como ustedes verán, ha cercado a La Paz por dos oportunidades. Primera oportunidad le fue muy bien, ha hecho temblar a los españoles de miedo, porque inclusive dice la historia que muchos de ellos ya estaban empezando a comer los cueros de sus calzados. Hasta ese punto ha llegado Tupac Katari. 109 días de cerco, no entraba alimento, no entraba nada, a tal punto que pues los españoles se han enterado de esta situación y han empezado a mandar sus contingentes militares. Pero ha sido un éxito su primer cerco. Su segundo cerco, ¿qué es lo que ha pasado? Andrés Tupac Amaru, ¿recuerdas bien? El sobrino de José Gabriel el Condorcanqui, le había asesorado, le había como que aconsejado a Julián Apaza que preparen un dique. Aquí están viendo ustedes las imágenes. Porque él quería hacer lo mismo que ha hecho en Sorata. Y entonces lamentablemente dice que, bueno, han preparado el dique, pero esta estalló mucho antes de lo planificado y no causó el impacto que querían que cause, es decir, muerte de los españoles. Si ustedes ven La Paz, van a ponerse en el centro y ustedes van a ver al borde de la ciudad, que está La Ceja, y van a poder expectar que es una hollada. Entonces, imagino yo que eran en estos lugares donde los indígenas se han posicionado y no han dejado entrar a nadie ni nada a La Paz. Reventó el dique en su segundo cerco, no salió como ellos esperaban, no murió mucha gente como ellos esperaban, así que los españoles mandaron desde Lima emisarios, mandaron desde Buenos Aires para que atrapen a Julián Apaza, Tupac Katari. Este escapó. En la ciudad de Peñas fue apresado y, al igual que Tupac Amaru, fue amarrado a 4 caballos y descuartizado. Miren lo que ha pasado. Esto ha pasado en el año, en la fecha 15 de noviembre del año 1781. O sea que su rebelión ha empezado aproximadamente en los meses de febrero. Ha avanzado el tiempo y en noviembre del mismo año ya lo habían atrapado. Sus miembros fueron repartidos de la siguiente manera: su cabeza fue a Quiliquili, su mano derecha fue a Ayoayo, su mano izquierda fue a Achacachi, su pie derecho fue a Chulumane y su pie izquierdo fue a Caquiabiri. De esta manera, ¿por qué? Para que los españoles les transmitan un mensaje a los indígenas. Si alguien vuelve a hacer esto, se espera la misma suerte.
Entonces, estimados estudiantes, esto es lo que ha pasado en el occidente boliviano. En el oriente boliviano no hay muchas relevantes rebeliones, pero sí una de ellas que ha marcado mucha historia dentro del pueblo guarayo, ¿no? Esto ha sucedido después ya de los gritos libertarios, incluyendo el nuestro, después de 1825. Como verán, esta es la rebelión de Apihuaquitumpa, 1891. ¿Qué es lo que pasó con este señor? Apihuaquitumpa había de niño crecido en una hacienda junto con su madre y había sido testigo de los diferentes maltratos que le daban a su mamá. Huyeron, ellos pues encontraron un pueblo en el cual se llamaba Curuyuqui. En 1892 ellos vivían en ese poblado. Es ahí donde él ha aprendido muchas maneras de ser líder. Él tenía un maestro, se dice que era un brujo y que sanaba a las personas. Él había prometido enseñarle todo a Apihuaquitumpa y él aprendió. Entonces, como él seguía viendo las injusticias, ya no de los españoles, de los criollos y mestizos de Bolivia para con los guarayos, él había incitado a su pueblo para que se levanten y nadie más pueda tocar sus tierras. Recuerden que en esos tiempos la gente se estaba yendo a poblar al oriente porque el caucho estaba siendo el producto del momento, ¿no? Y entonces tenían que pasar y obviamente colonizar estas tierras orientales. Pero lo estaban haciendo al igual que los españoles. Así que Apihuaquitumpa dijo, no, vamos a levantarnos y yo voy a ser como líder. Les había prometido muchas cosas. Si hay balas que van a venir, no se preocupen porque yo les voy a hacer derretir las balas antes que lleguen a su cuerpo. Y bueno, la gente se levantó en armas, hubo una guerra total. En su primera rebelión, esta realmente causó gran impacto y fue muy importante porque tuvo un éxito. Ya en su segundo intento, lamentablemente ya no. Entonces, hay algo que no he mencionado, pero que es importante que lo sepan. A Apihuaquitumpa lo han traicionado sus propios compañeros. A Túpac Katari lo han traicionado sus propios compañeros. A Túpac Amaru lo han traicionado sus propios compañeros. Lo han delatado. Y también a los incas. El momento en que los españoles llegaron aquí, estaban en una pelea entre ellos. Entonces, mire, también tuvieron mucho que ver los mismos compañeros de los distintos líderes de las revoluciones indígenas. Apihuaquitumpa lamentablemente feneció, dejó de existir en 1892, fue capturado y el 29 de marzo dice que fue pues atrapado y llevado a un centro militar en donde le dispararon. Le pusieron una soga en el cuello y empezaron a disparar. Como ustedes podrán ver, tenemos el billete actual de 10 bolivianos precisamente con su imagen, ¿no? Como uno de los líderes indígenas más importantes de Bolivia. 1892 dejó de existir Apihuaquitumpa. Entonces esto ha pasado en el oriente boliviano. Hay muchos más otros detalles en cuanto a este tema en el oriente boliviano. Sin embargo, esta es la más sobresaliente. Estimados estudiantes, en conclusión podemos decir que los indígenas desde tiempos coloniales han resistido al maltrato español. Siguió la historia y no vamos a dejar de lado en la etapa del grito libertario de Bolivia. ¿Qué es lo que ha pasado? Si bien ahí han liderado Simón Bolívar, como ustedes podrán ver, y otros criollos y mestizos, también habían indígenas, ahí pueden ver ustedes, varios indígenas, que han ayudado para el grito libertario de aquel año de 1824, que ya solamente en 1825 se ha formalizado con un documento, pero en 1824 en las diferentes batallas ellos han sido los artífices, los actores de aquellas muertes sangrientas. Los indígenas tienen que ver también con nuestra libertad en aquel momento, ¿no? Ha pasado el tiempo, ha llegado 1952, ha sido la gran revolución nacional en Bolivia. ¿Qué ha pasado?
A los indígenas aún todavía les estaban oprimiendo, ¿no? No había acabado el esclavismo todavía hasta ese momento. La esclavitud no había acabado, sino que continuaba. Solamente que en esta oportunidad pues había una posición más fuerte de los indígenas. Entran en el acto varios personajes, incluyendo algunos que viven hasta hoy en día. Estamos hablando de el actual ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, el primer vicepresidente indígena. Estamos hablando de Felipe Quispe, estamos hablando del temible Zárate Huilca, o sea, diferentes líderes indígenas inspirados por cataristas son ellos considerados, que en 1952 también han representado a esta parte de la población, los indígenas. Ha sido una revolución tremenda, en donde diferentes sectores se han levantado por injusticias que han acontecido, y obviamente los indígenas también. Y Víctor Paz Estenssoro, el presidente de ese entonces, decretó algo muy importante: la tierra es para quien la trabaja, y regaló tierras en el oriente boliviano a los indígenas campesinos, y ellos fueron a migrar a ese lugar de Bolivia. Algo ya se estaba haciendo, el voto universal. Los indígenas no podían votar, ahora sí podían votar. Algo ya se estaba haciendo. El indígena no podía ni pisar la plaza central de las ciudades. Bueno, ahora tenía un poco más de flexibilidad. Entonces miren, el indígena ha ido formando, y su sueño, ¿sabes cuál era? Volver al gobierno indígena. Y esta ha sido como que plantada, como que realmente realizada, cuando don Juan Evo Morales Ayma entra en toda esta novela como un gran líder para los indígenas, luchando en diferentes protestas, luchando en diferentes marchas, como ustedes podrán ver ahí de pronto por la ciudad de Cochabamba, y hay otras que están también entrando por la ciudad de La Paz. Y los indígenas realmente llegan a pensar que esta ha sido el producto de toda esta lucha que ustedes pueden percibir en este momento. Llegó a la presidencia, fue presidente. En el año del 2009 decretó una nueva constitución política para el Estado, donde el indígena era reconocido como parte del Estado plurinacional de Bolivia. Han hecho muchas cosas buenas y han hecho muchas cosas malas. Hoy en día ya no es presidente, pero el legado que ha dejado nadie lo va a poder borrar. Entre las cosas buenas que ha hecho es darle un lugar al indígena, un lugar que ya nadie le va a poder quitar, de la cual nadie le va a poder borrar. O sea que hoy en día, si el palacio cuenta con una huipala, no precisamente es por el trabajo de don Juan Evo Morales Ayma, sino por toda esta historia de los movimientos revolucionarios anticoloniales, es decir, en contra de la colonia, en contra del legado colonial inclusive. Bueno, estimados estudiantes, esto fue todo. Que Dios les bendiga y sigamos orando por la situación en la que nos está tocando atravesar en esta generación. Será esta otra oportunidad y no te olvides de realizar tus trabajos que tienes después de este tema que ya es avanzado. Hasta luego.